que en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, alma tan perdida. Tengan todos buenas noches, María Elena Loría aquí de nuevo con ustedes al pie del cañón, ¿verdad? Siempre con la mejor actitud que debemos tener para aprender las cosas que Dios quiere mostrarnos, enseñarnos, guiarnos. Ese es el deseo de Él y sobre todo compartir con nosotros, estar con nosotros, que nosotros lo amemos, lo apreciemos, lo valoremos. Eso es lo que él desea. Y nosotros también debemos tener el mismo sentir, porque todo en esta vida tiene que ser recíproco. Lo que yo siento por otra persona lo tiene que sentir por mí, porque no puede ser unilateral. Entonces, aquí estamos de nuevo con la mejor disposición para compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación. Siempre sobre el tema tocado por nuestros sentimientos, vamos a ver hoy la exposición de Alonso T. Jones. Ese es a ver qué fue lo que él expuso sobre Cristo Jesús en el aspecto de su divinidad y su humanidad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero como siempre vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él con su infinita misericordia nos guíe, nos apruebe y comparta con nosotros en esta hora buena. Amantísimo Padre, hoy estamos en tu presencia para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, para adorarte, para decirte que te amamos y que queremos compartir contigo, que queremos que estés siempre con nosotros, que estamos en la mejor disposición de aceptarse, sobre todo de recibir tus correcciones, que moldeen nuestro corazón, nuestros sentimientos, porque si eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y estás centrado en el trono de justicia, queremos que estés sentado también en el trono de mi corazón. Y si estás sentado en el trono de mi corazón, quiero que guíes mis pasos, que moldees mi vida, mi carácter, mis sentimientos, mi forma de ser, para poder estar idóneo, para entrar en las alturas de los cielos, para poder tener afinidad contigo y para poder llevar una vida mejor, como un buen matrimonio, Padre, que seamos como esos parejas que tienen muchos años de casados, que caminan igual, piensan igual, sienten igual. Así queremos estar contigo, Padre eterno. Que seamos uno solo, los dos, todos, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la cristología de A.T. Jones. Pero antes quisiera hablarles a ustedes, para ver dónde fue que lo apunté, porque en el programa anterior yo hablé sobre el perdón de los pecados, de nuestros antepasados. Me voy a salir un poquitito del tema porque no me gusta que queden dudas y quiero evacuarlas lo más que pueda. Vamos a Éxodo 25. Vamos a Éxodo 25 que dice así. Para eso no lo tengo en imagen porque es fuera de contexto que quiero aclarar esta duda. Éxodo 25 dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es una. ¿Qué es lo que me indica? Que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Esa cita la vamos a ver ahorita. Pero si yo sigo en los pasos de mis papás, Dios, ¿cómo es? Fuerte, celoso. Es celoso y visita
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Verdad que sí? Ok, vamos a Números 14:8. Números 14:8. Dice así: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra y Él nos entregará, para 18, perdón, no es 14, no es 14:8, es 14:18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los terceros y hasta los cuartos. Ok, vamos a leer todas las citas primero y después hablamos un poquitico sobre esto. Después sigue Deuteronomio 5:9. 5:9, vamos a ver qué nos dice. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué? De los que me aborrecen. Y por último, vamos a leer Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces yo le pedí perdón a Dios por mis antepasados. Nosotros sabemos que los muertos, bueno, no necesariamente todos mis antepasados están muertos, ¿verdad que sí? No necesariamente. Pero supongamos que todos están muertos. Si mis antepasados están muertos, yo puedo, Dios puede, ¿cómo les dijera? Perdonarlos, puede perdonarlos. Yo puedo ir a, como hacen en diferentes iglesias, hacer un novenario, ir a pagar rezos para que los perdonen sus pecados. No, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Pero esos pecados están en mí. Y yo lo que les estoy hablando en este tema es sobre la ley natural. ¿Quién puso las leyes naturales? Dios. Cristo Jesús fue el que nos hizo y Él fue el que puso las leyes naturales. Nosotros no las podemos evitar. No las podemos evitar. Por ejemplo, si yo me tropiezo, me puedo quebrar. Eso es inminente. Si yo tengo sexo sin protección, bueno, yo ya no, pero los jóvenes tienen sexo sin protección, de fijo la mujer va a quedar embarazada. Es una ley natural. Menos si está en los días fértiles. Son leyes naturales que uno no se puede brincar. ¿Verdad que no? Bueno, pues esas leyes las puso Dios y son sempiternas, como todo lo que Él hace. Y si Él dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, los va a visitar. Para los que, ¿qué? Me aborrecen. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas. Cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento, todas las cosas viejas pasaron. Entonces, a eso me refería yo en la oración, a esa ley natural, que como estoy en Cristo y nueva criatura soy, yo le pido perdón a Dios por los pecados de mis antepasados para que ellos no me vengan a afectar a mí. ¿Verdad que sí? A eso era lo que me refería. Entonces, espero haberle aclarado la duda a la persona que me mandó el mensaje.
y le agradezco mucho que me haya puesto a aclarar esto para que no haya confusión. Y así, si en algún momento yo digo cosas que no se entendieron debidamente o que las dije incorrectamente, no se preocupen. Siempre llamen y digan, aclare la duda por favor, y yo siempre voy a estar en la mejor disposición de aclarar las dudas. Espero que haya sido aclarada y continuemos ahora sí con la programación, y hoy vamos a ver al señor Alonso T. Jones, a ver qué nos dice él sobre la humanidad y la divinidad de Cristo. Siempre, como les dije, en el tema tocado por nuestros sentimientos. Para A.T. Jones, enteramente la naturaleza de Cristo es la naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios. Ella es la propia sustancia de Dios. Él es Dios. Es esencial conocer el primer capítulo de Hebreos para entender lo que es su naturaleza como hombre. Ok, yo les dejo de tarea que lean todo el primer capítulo de Hebreos. ¿Por qué? Porque es importantísimo. Esto nos va a aclarar mucho. Y por eso también, en parte, yo les aclaré esta duda. Porque, como les dije anteriormente, es una ley natural. Así como si mis padres cometieron errores y fueron malos, esos errores y esos pecados me van los voy a heredar yo. Así, si mis papás y mis antepasados le pertenecieron a Cristo, entonces yo también voy a heredar eso. Y si nos vamos a Cristo Jesús, Él heredó de su Padre la naturaleza. Él la heredó, porque la ley natural se tenía que cumplir también en Él, porque Él no vino a dejar de cumplir la ley, Él vino a cumplir la ley. Jesús participó de la misma carne. Bueno, eso es por el lado de la divinidad, pero por el lado de la humanidad, a través de José y María, también Él iba a heredar. Y por eso en programas anteriores el rey David pone, hablando de Cristo, en pecado me engendró mi madre, porque también se debían cumplir en Él las leyes naturales. Por lo tanto, Jesús participó de la misma carne y sangre que nosotros tenemos. ¿Qué hizo Dios? Tejió en Cristo las vestiduras de justicia, esta piel que nosotros tenemos. Recuerde que nuestros sentimientos, son manejados por nuestros sentidos, y son 5 sentidos: la vista, el olfato, el sabor, y el oído y el tacto. ¿Cuál es el más grande? El tacto, el sentir. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. Fallamos unas veces por el olfato y el gusto cuando de comida se trata. Fallamos por el oído cuando nos dicen cosas al oído, nos susurran cosas al oído que nos tientan. Y por la vista también, cuando las cosas nos atraen y nos llaman la atención. Pero por el tacto es uno de los sentidos más difíciles de poder dominar. ¿Ok? Pero ¿qué hizo Cristo? Le dio al Hijo las vestiduras de justicia. Fueron tejidas esas vestiduras de justicia en un cuerpo humano, en donde la carne de Cristo era el telar. Esa ropa fue tejida en Jesús. Es la misma carne que usted y yo tenemos. Es la misma carne. Si Él venció, nosotros también podemos vencer.
nosotros también podemos apropiarnos de esas vestiduras, porque están ahí, es nada más descubrirla. Es como un tesoro escondido, en donde en el momento que lo descubrimos, nos aprovechamos de ese tesoro. Pues eso mismo pasa con estas vestiduras. Están como un tesoro escondido y le compete al rey descubrir los secretos y descubrir lo escondido. Entonces, cuando estamos en Cristo y nosotros somos nuevas criaturas, Él nos muestra que nosotros tenemos las mismas vestiduras en esta piel, porque las vestiduras santas y las vestiduras solo cuando seamos llevados a las alturas de los cielos nos van a dar esas vestiduras. De lo contrario, no. Es unas vestiduras aquí en la tierra, no se malinterprete, que nos van a dar la fortaleza necesaria para vencer al pecado. Para eso son. Para eso se las dio el Padre al Hijo. Para que Él tomara la misma carne que tenemos usted y yo. Y esa fue la carne que trajo Cristo a este mundo, el cual fue el telar en el cual Dios tejió los trajes que usted y yo vistamos en la carne. Y Él quiere que la usemos ahora, en este momento. ¿Por qué? Para protección. Jones no tenía la más mínima duda de que Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana caído pecaminosa, en semejanza de carne de pecado. Y vamos a la primera imagen, Hebreos 2:11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tanto el que santifica como el que es santificado viven todos en uno solo. Todos estamos en Cristo. Él nos santifica y nosotros somos los santificados. Y al estar siendo santificados, nosotros ya podemos cumplir con la ley moral de Dios. Entiéndase que esto es un proceso. Dios no puede arrancarnos todos los pecados de un solo tiro. Bueno, Él sí puede, pero nosotros no lo soportaríamos. Entonces, Él tiene que ir poquito a poco, porque si no nos volveríamos locos. Por lo tanto, Él de a poquito nos va dando todas las oportunidades para que nosotros podamos vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Él es el que nos santifica y nosotros somos los santificados y todos somos de Él. Todos le pertenecemos a Él. Con base a este verso, Jones concluye que en su naturaleza humana, Cristo provino del hombre del quien todos nosotros vinimos. Un hombre es la fuente y cabeza de toda la naturaleza humana. Y la genealogía de Cristo, como uno de nosotros, se origina en Adán. Todos somos descendientes de Adán. Todos vienen de un hombre según la carne. Y eso es precisamente nuestra naturaleza. Pero nos ponemos a pensar, ¿qué carne es esa? ¿Qué carne es? ¿Qué especie de carne conocemos en este mundo? ¿Es carne como usted y yo la tenemos? El mundo conoce cualquier otro tipo de carne humana y no se ha sabido de otra. Por la cual tal vez la naturaleza de Cristo fue creada. No, todas es la misma carne, no conocemos otra, no la conocemos, porque no existe. Porque no existe. Por este motivo,
como todo el mundo conoce solo un tipo de carne, como la que tenemos, como la que es ahora, entonces es cierto que el Verbo se hizo carne. Él se hizo carne. Y fue igual a la nuestra. Y no puede ser de otro modo, porque no existe otro tipo de carne que los seres humanos puedan vestir. Vamos a la siguiente imagen. Hebreos 2, 14, 18. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es al diablo. Esto es al diablo. Participamos de carne y sangre. Y como les dije anteriormente, no hay otro tipo de carne diferente. No hay otro tipo de carne diferente. Él no se revistió de la naturaleza de los ángeles, no lo hizo, sino de la naturaleza de Abraham y de la simiente de Abraham. Y por lo tanto son solamente naturaleza humana. ¿Por qué? Porque convenía que fuese igual en todo a sus hermanos, que fuese igual en todo a sus hermanos. Y Él llegó hasta nosotros precisamente donde somos tentados. No hay ni siquiera una partícula de diferencia entre Él y nosotros en humanidad, en carne humana. No hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Entonces, nos preguntamos, ¿nuestra salvación yace exactamente ahí? ¿Está ahí? Ahí no nos damos cuenta que es el modo de que Cristo se aproxima a nosotros. ¿Por qué? Porque Él llegó ahí, precisamente donde somos tentados. Y fue hecho exactamente como nosotros, donde somos tentados. El Salvador vino contra el poder de la tentación. ¿Por qué? Mi carne es débil. Yo soy débil. No lo logro. Porque lo primero que le hace el enemigo es anular mi voluntad. No tengo voluntad para salirme del pecado. No la tengo. Pero cuando vengo a Cristo, Él me da la voluntad que yo necesito para lograrlo. Y es la única forma. Es la única forma. Porque yo no puedo luchar contra el enemigo. Él es más fuerte que yo. Pero Cristo no. Cristo es más fuerte que Él. Entonces, a través de Cristo, yo adquiero esa fortaleza para poder vencer el pecado. Y viene precisamente en el área en donde soy débil. El área en donde soy débil es en ese lugar donde Cristo Jesús se enseñorea. ¿Por qué? Porque Él se perfecciona en mis debilidades. Y es a través de Él que lo logramos. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 4, 5. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 4, 5. Bueno, no la puse. Vamos a buscarla. Hebreos 4, 5, que dice, otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Bueno, aquí él está hablando del día de reposo, Ok, pero no está hablando en el sentido del día de reposo como
como nosotros lo vemos, que es un día aparte, que es importantísimo, que tenemos que cumplirlo, todo lo que usted quiera. Es que nosotros entremos en su reposo, que lo dejemos a Él ser el hacedor. Para, como lo dije en la oración, que Él es nuestro Rey, que está sentado en el trono de mi corazón, y Él es el que me dirige, Él es el que me guía, Él es el que me aparta, Él es el que hace que todas las cosas sean posibles. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia entre Él y nosotros. Bueno, pues entonces yo le digo a la gente, si usted necesita invertir en finanzas, ¿usted a quién busca? A un especialista en finanzas. Si usted se siente enfermo, ¿a quién busca? A un médico. Si usted se siente, tantas y tantas cosas hay en el sentir de las personas. Pues si nosotros nos sentimos impotentes para vencer un pecado, ¿a quién buscamos? ¿Al que venció? ¿Al que lo logró? ¿Al que lo hizo posible? A Él es al que tenemos que buscar. Él no podría ser tentado en todos los puntos como yo soy, pero sí en los puntos en donde, ¿cómo les explicara esto? En los puntos que no fuese como yo soy. O sea, no es que Él fue tentado específicamente en todos y cada uno, sino que hay categorías. Como les dije, todo entra por los sentidos. Entonces, Él fue tentado en lo que es sabor, es el sentido del olfato y del gusto. Entonces el enemigo le mostró las viandas cuando estaba en el desierto. Él fue tentado en poderío. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta tener el poder. Entonces lo llevó al pináculo y le dijo, el mundo entero te ofrezco. Y así sucesivamente, en las áreas en donde nosotros somos débiles, colocando las tentaciones, ubicándolas en diferentes áreas, porque si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, pero yo no necesito poder, yo no quiero estar en la cumbre de la sociedad, en el gobierno. No, pero tal vez mi debilidad es la comida, o mi debilidad es el sexo, o mi debilidad es el dinero. Entonces en esos aspectos fue que Él fue tentado al igual que nosotros. Cristo estaba en mi lugar, en su lugar, y poseía la naturaleza de toda la raza humana. Imagínese por un instante, a veces hay que tener un poquito de imaginación. Imagínese por un instante, usted es una persona, qué sé yo, poderosa. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa o el presidente del Banco Central, qué sé yo. Usted está acostumbrado a delegar funciones. Usted está acostumbrado a decir, hagan y se hace. Y de un momento a otro perder esa hegemonía que usted tiene. Y que lleguen y que usted dé una orden y que no se cumpla. Y que más bien usted es el que necesita alguien que lo ayude en sus finanzas o alguien que lo ayude en la Asamblea Legislativa en ese momento. Pues eso es lo que le pasó a Cristo Jesús. Después de él ser el amo y Señor del universo en el reino de los cielos, venir a esta tierra como usted y como yo, necesitando de un Padre que lo guíe a través del Espíritu Santo.
y lo hizo por amor a ti y a mí. Por eso Él lo hizo. Entonces, en ese momento, Él tenía la naturaleza humana caída. Estaba poseyendo la naturaleza humana. Se encontraba en la debilidad de la carne humana, en donde cada hombre puede ser tentado. Pero Él se escondió en su Padre y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Él venció la tentación. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos cómo hacerlo. Para cada alma hay en Jesús victoria contra todas las tentaciones y socorro contra el poder de Satanás. Esa es la verdad. Es en Él y a través de Él que vamos a salir más que vencedores. Porque en Cristo soy más que vencedor. Es la única forma. De lo contrario, por mí misma, yo sola, no puedo. Así, todas las tendencias para el pecado encontradas en la raza humana vinieron de Adán. Jesús sufrió todas estas tentaciones. Él fue tentado en todos los puntos en la carne que él recibió de David, Abraham, Adán, etc. Ahí, a través de toda la genealogía, él fue recibiendo pecado. ¿Por qué? Porque eran pecadores. ¿Y qué les dije al principio? Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en él se cumplió esa ley, pero sin pecado. Él logró vencer el pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando él ahí? No importa que usted haya heredado cualquier cantidad de pecados de sus antepasados, robos, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron viejas y todas son hechas nuevas. Y Él le ayuda a vencer. Él le ayuda a vencer. Así, en la carne de Jesucristo, nuestra carne que Él tomó en la naturaleza humana, ocurrieron todas las tentaciones que existen en usted y en mí. Así Él existió en semejanza de carne pecaminosa. Por eso Él condenó el pecado en la carne. Él lo condenó. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él murió. En la cruz condenó el pecado. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué? Para que nosotros andemos ahí cargando una cruz o aquí en una medallita o aquí en unos aretes. No. Tomar mi cruz es para que yo crucifique en ella mis pecados a través de Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Para que podamos vencer. Eso es lo que Él quiere. Todas las tendencias para pecar que existen en la carne humana estaban en su carne. Todas, absolutamente todas las tendencias. Y ninguna le fue permitido manifestarse a ninguna de estas tendencias. Él le permitió ni siquiera manifestarse, porque en el momento que el pecado se estaba engendrando en su mente, Él las desechó. Por eso también dice la palabra de Dios, todo mal pensamiento sujeto a la obediencia del Señor. Todo mal pensamiento sujeto a la obediencia del Señor.
Y él fue obediente. Porque esa fue lo que él hizo. Porque el pecado es uno. Porque ahí lo dice, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No dice el pecado del mundo. El pecado es uno, es la desobediencia. Es la desobediencia. Y él fue obediente. Y eso es lo que quiere que nosotros seamos, obedientes. ¿Mm? Por eso él pudo vencer. Y si nosotros se lo permitimos, todos tenemos la victoria. Él es un salvador completo. Él es un salvador de los pecados. Y es un conquistador de las tendencias para cometer pecados. En él tenemos victoria. Yo le digo a los muchachos, sobre todo, yo le hablo a los muchachos y les digo, dígame una cosa. Cuando usted le viene un pecado a su mente, Dios no es injusto. Él siempre nos prevé anteriormente y nos dice, no, pero es que yo no conozco la palabra de Dios. Yo no la conozco. Usted sí la conoce. Y sí es cierto, no la conoce la palabra de Dios. Pero cuando Adán y Eva cayeron, ¿por qué cayeron? Porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en ese momento ellos conocieron que era hacer el bien y que era hacer el mal. Entonces, aunque uno no conozca la palabra de Dios, uno sabe cuándo está actuando bien y cuándo está actuando mal. ¿Verdad que sí? Hasta los niños lo saben. Eso hasta los niños lo saben. Dios demostró ante el universo que Él puede así tomar posesión de la carne pecaminosa para revelar su propia presencia, poder y gloria. Si nosotros le permitimos, Dios puede poseer esta carne de pecado. Y así Él nos demuestra el poder y la gloria, en vez de que el pecado en ella se manifieste. Por eso Cristo, cuando el pecado asomaba, afloraba, Él inmediatamente lo desechaba. Porque Él tenía nuestra carne, pero Él no tenía nuestra mente. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que tengamos la mente de Cristo. Eso es lo que Él quiere. El segundo Adán vino. No como el primer Adán era, sino con lo que el primer Adán había producido en sus descendientes en el tiempo de su venida. Porque después de Adán, todos heredamos la naturaleza pecaminosa. Todos, absolutamente todos. En la carne, Cristo también iba a heredar la naturaleza pecaminosa. Así es que cuando Él vino, ya habían transcurrido 4,000 años de pecado. 4,000 años de pecado. El segundo Adán vino en el punto que la degeneración de la raza había alcanzado desde el primer Adán. Jesús vino aquí, en el territorio de Satanás, porque el que tenía en ese momento el dominio era Satanás, que Adán y Eva se lo habían cedido. Y asumió la naturaleza humana justamente en el punto en el cual Satanás la había llevado. Satanás vino a destruir, a matar, a robar. A eso es a lo que él vino. Y habían transcurrido 4,000 años en donde él había hecho simple y sencillamente lo que él había querido con la raza humana. La idea falsa de que Él es tan santo que le sería enteramente impropio llegarse a nosotros y ser poseído de la misma naturaleza que tenemos, una naturaleza pecaminosa, depravada, caída,
tiene su origen en la encarnación de aquella enemistad contra Dios y que separa al hombre de Dios. Y que separa al hombre de Dios. O sea, la idea es falsa, que Él no puede llegarse a nosotros. Eso es lo que Satanás quiere, que nosotros creamos que Él no puede allegarse a nosotros porque estamos llenos de delitos y pecados. Y que por lo tanto Él no puede ni siquiera arrimarse a nosotros, porque somos depravados, porque somos pecaminosos, somos una raza humana caída. Eso es lo que el diablo quiere, que nosotros pensemos, que nosotros creamos. Por otra parte, de acuerdo con la doctrina de María, de haber nacido inmaculada, perfecta, impecable y más elevada que el querubín y el serafín, entonces Cristo debió haber nacido así. Porque si Él fue engendrado por Dios, que es perfecto, y su madre era perfecta y no conoció pecado, lógicamente, de acuerdo a la ley de la naturaleza, Él tenía que haber nacido igual, ¿cierto? No, porque en Él se cumplía la ley natural. Cristo debe haber nacido con una impecabilidad absoluta. Eso es lo que nos quiere Satanás mostrar. Que Él sí pudo vencer el pecado. ¿Por qué? Porque en Él no había heredado la naturaleza pecaminosa de nosotros. Entonces, por lo tanto, Él sí podía vencer el pecado. Pero nosotros, como somos de naturaleza pecaminosa, no podemos vencer el pecado. Esto lo coloca a Él muy distante de nosotros, muy distante. Por eso es que el diablo quiere que nosotros lo pongamos bien distante para que no lo busquemos. Quiero que alguien me ayude, que alguien que conozca alguna cosa sobre la naturaleza humana pecaminosa. Pues esa es la naturaleza que yo tengo y esa es la que el Señor asumió. Y Él se hizo uno con nosotros. Entonces, ¿necesito que alguien me ayude? Sí, necesito que alguien me ayude, porque de lo contrario no lo voy a lograr. Entonces, como no lo voy a lograr, por lo tanto necesito un ayudador, y ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. A través de Él lo podemos conseguir. Algunas personas, algunos delegados creyeron que Jones estaba yendo muy lejos al afirmar que Cristo poseía las mismas pasiones que nosotros. Y lo confrontaron con esa declaración de que Cristo era un hermano en nuestras debilidades, pero que Él no poseía las mismas pasiones. Entonces Jones enfatizó la diferencia entre la carne de Jesús y su mente. Allí es donde está la diferencia. Él fue hecho en semejanza de carne pecaminosa, no en la semejanza de mente pecaminosa. Son dos cosas muy diferentes. No se puede colocar la mente de Cristo en esto. Su carne era nuestra carne, pero la mente era la mente de Cristo Jesús. Por eso dice, haya pues en vosotros el mismo sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? La misma mente que también hubo en Cristo Jesús. Y a eso es a lo que debemos llegar, a querer tener una mente como la de Cristo. Jesús vino para herir la batalla en el mismo terreno de Adán, donde él fue derrotado. Y por su victoria en Jesucristo vino en la misma carne que la nuestra, pero con la mente que mantenía la integridad contra cada tentación.
contra cada inducción al pecado, una mente que jamás consentía pecar. No, nunca, ni en la mínima concebible sombra de un pensamiento. Esa es la mente que nosotros tenemos que desarrollar. Vamos a la siguiente imagen, Filipenses 2, del 6 al 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice? En los postreros días. En los postreros días. Para completar la obra de la redención, el Redentor precisa tomar el lugar del hombre caído, a fin de elevar al hombre degenerado. Cristo debía alcanzar al hombre donde éste se encontraba. Por eso asumió la naturaleza humana, soportando debilidades y la degeneración de la raza. Se humilló hasta las más bajas profundidades de la naturaleza humana para poder simpatizar con el hombre y rescatarlo de la degradación en el cual el pecado la había sumergido. Cristo asumió la humanidad con todos sus riesgos, porque él también podía caer en tentación y podía ceder a la tentación, pero se apoyó sobre el poder divino para sustentarla. Él se apoyó en el poder divino y por eso lo logró. Y así Jones concluye: usted ve que estamos sobre terreno firme en todo el camino. Así que cuando es dicho que Él tomó nuestra carne, no era participante de nuestras pasiones. Esto es exacto y correcto, porque su mente divina nunca consintió en el pecado. Y esa mente nos es concedida a través del Espíritu Santo, el cual nos es dado libremente. ¿Libremente por qué? Para todo aquel que lo quiera. Se apropia y eso sí, la diferencia es que tiene que aprender a obedecer, porque a mí el Espíritu Santo me puede decir vaya hacia el norte, pero si yo quiero ir hacia el sur y no voy a hacerle caso, no lo voy a conseguir. Tengo que ser obediente. La carne de Cristo era nuestra carne y en ella había todo lo que hay en nuestra carne. Las tendencias de pecado que hay en nuestra carne estaban en su carne, atrayéndolos para que se diese al pecado. Que esto no signifique nunca que Cristo participó de nuestras pasiones. No, Él venció. Él tenía la carne de pecado, pero no la mente. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Jesucristo, mientras Él estaba en la carne pecaminosa, Dios demostró ante el universo que puede tomar posesión de la carne pecaminosa para manifestar su propia presencia, poder y gloria, en vez de dar lugar a la expresión del pecado. Y todo lo que el Hijo pide de cualquier hombre para poder realizar esa experiencia en él es que permita nada más que el Señor lo posea, como ocurrió con el Señor Jesús. Eso es lo que nosotros debemos permitir, que el Señor nos posea a nosotros para poder vencer y poder decir: en Cristo somos más que vencedores. Él desea que nosotros nos vistamos ahora
como también cuando la carne se vuelva mortal al final. Cristo precisa estar en nosotros, así como Dios estaba en él. Y su carácter que tiene que revestirnos y transformar a través de sus sufrimientos. Las tentaciones, las tribulaciones que enfrentamos, todo. Dios es el tejedor, pero no sin nosotros. Es la cooperación de lo divino y lo humano. El ministerio de Dios en usted y en mí, y como misterio que había en el Evangelio, que hay en el tercer mensaje angélico. Somos participantes de la naturaleza divina. Somos dependientes de Dios todo el tiempo. El espíritu que estaba en él nos fue concedido y restringirá nuestro yo natural, nuestro yo pecaminoso. Esta es la victoria y la manera en que Dios destruye la enemistad a nuestro favor. Hay un serio y preocupante error mantenido por muchas personas, y ese error consiste en pensar que cuando se convierten, su antigua naturaleza pecaminosa es eliminada. De golpe y porrazo, como se dice públicamente, de golpe y porrazo. Cometen un error porque todavía no estamos libres de la carne. Puede haber sido retirada completamente de ellas, pero no lo podemos, porque de ahí la única forma de apartarnos de esta carne que tenemos es muriendo, Pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en la misma carne y que la carne sigue con sus inclinaciones y que sigue con sus tendencias y cediendo ante las seducciones, vemos que no estamos preparados para esto. Entonces, hay un fiasco. Y pensamos que nunca nos hemos convertido, por lo tanto no es cierto. La conversión no reviste de carne al antiguo espíritu, sino que un nuevo espíritu es puesto en la carne, en la antigua carne. Ella no se propone cubrir la antigua mente con la nueva carne, sino que la nueva mente es puesta en la antigua carne. Y vamos a Romanos 12:2, que es la última imagen. Romanos 12:2. Vamos a ver si no la copié. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál es la perfecta, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, concluyendo, no puedo quitarme esta carne de pecado, no puedo. Aquí está, la única forma es muriendo y todavía no me ha llegado el momento. La única forma es cambiando mi mente a través de Cristo Jesús, renovando mi mente, teniendo la mente de Cristo para poder vencer el pecado y en él ser más que victoriosos. En Cristo Jesús. Esto es lo que traía para hoy. Ha sido un placer para mí compartirlo con ustedes. Esperemos que pronto estemos tratando de renovar nuestra mente, para que así el Espíritu Santo que mora en nuestra carne vieja, en nuestra carne pecaminosa, pueda él crecer y mi carne menguar. De por sí que conforme uno ya se va haciendo viejo, la carne va menguando, todas las dolencias y todas las cosas afloran. Entonces, esto es mejor hacerlo desde que uno está joven, y tratar por todos los medios de tener la mentalidad de Cristo para en él ser más que vencedores. Porque yo por mí sola no puedo. Esto era lo que traía para hoy. Espero que tengan una semana victoriosa en Cristo Jesús, que Él renueve sus fuerzas y sus deseos de imitarlo y seguir adelante. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Que tengan una feliz semana. Bendiciones.
aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida,